Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, fue condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero por los magistrados de Porto Alegre. La sentencia ratificó por unanimidad la condena que le impuso en julio el juez de Curitiba, Sergio Moro, aunque incrementando la pena de 9 a 12 años de prisión. Entre tanto, en el Perú, el presidente Kuczynski afirma que seguirá trabajando porque el Papa le dijo que no se deje distraer, y en el Congreso se recompuso la Comisión Lavajato a raíz de la renuncia de Marisol Espinosa y el ingreso de Humberto Morales en reemplazo de Jorge Castro del Frente Amplio. La Defensoría del Pueblo consideró que el indulto otorgado a Alberto Fujimori transgrede todos los estándares legales y jurisdiccionales. Walter Gutiérrez, titular de esa institución, afirmó que el exmandatario no puede realizar actos públicos ni políticos porque de hacerlo evidenciaría que su estado de salud no califica para este beneficio y le podría ser revocado. El Ministerio de Justicia, por su parte, respondió que ha actuado con absoluta veracidad y dentro de las normas. Y el expresidente Humala recibirá a la comisión que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la base militar de Madre Mía y tiene la disposición de colaborar con las indagaciones, según anunció su abogado Alberto Otárola. Por su parte, Héctor Becerril, presidente de ese grupo de trabajo parlamentario, anticipó que planteará el 16 de febrero como fecha para tomar las declaraciones del ex jefe de Estado. El gobierno amplió el otorgamiento de permiso temporal de permanencia a los ciudadanos venezolanos que ingresen de manera regular al Perú hasta el 31 de diciembre de este año. De otro lado, la canciller Cayetana Aljovín demandó una investigación imparcial sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas en Venezuela, entre las que cuentan la del policía Óscar Pérez. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, al congresista Víctor Andrés García Belaunde, que le agradecemos además que ha llegado rapidito, a pesar que acaba de terminar la sesión de la Comisión Lavallato y nos va a traer las ultimitas, que queman. Y también le damos la bienvenida al ex congresista Santiago Aznavour. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? A usted. Bueno, la primera noticia, que en realidad es casi un comentario, es la confirmación en segunda instancia de la sentencia al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que es candidato, como ustedes saben, a la presidencia, para volver a la presidencia en Brasil. Esta confirmación de la condena es por corrupción pasiva y lavado de dinero. Ha sido dada por unanimidad, los 3 jueces votaron en ese sentido y le han incrementado la pena de 9 a 12 años de prisión. Eso todavía, leía en la explicación, tiene posibilidad de apelación por varios caminos. Mientras tanto, él puede seguir, si quiere, postulando en la carrera electoral, y su agrupación tiene hasta 20 días antes de la celebración de las elecciones para cambiar de candidato, o no sé si poner a quien va de vicepresidente, pero en fin, es un baldazo de agua fría de todas maneras. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre...? Bueno, yo creo que sí, bueno, agua fría helada, yo diría totalmente helada, o en todo caso agua hirviendo, ¿no? Que sería mejor la expresión. Yo creo que Lula, que ha sido un presidente muy popular. Reelecto. ¿Ah? Reelecto en su momento. Reelecto en su momento, y no solamente reelecto, sino que pudo dejar a su persona de confianza como candidato y que gana además. Y que además se queda. O sea, realmente la etapa que Lula abarca dentro de Brasil, estamos hablando de 20 años. Como gobernante directamente, y luego, lógicamente, antes fue un líder muy carismático que postuló en varias oportunidades y estuvo siempre cerca del poder y fue un factor de mucha influencia en la política brasilera. Bueno, perfecto. Esta condena me parece que es terrible para Lula,
no sé si lo inhabilita para poder ser candidato necesariamente si no hay una apelación de por medio. No conozco exactamente cuáles los términos electorales en Brasil, pero... Tengo entendido que son justo el ente electoral que tiene que decidir sobre la candidatura de Lula. Y lo judicial tiene su propio camino. Él tiene el camino de pedir una aclaración de la sentencia, me parece que es una de las vías, y otra es, digamos, escalar hasta una especie de instancia constitucional. Un tribunal supremo, sí. ¿no? Pero puede ser candidato hasta que el tribunal electoral no se pronuncie, digamos. Así es, o sea, hacerla larga, pues, ¿no? Eso ya lo conocen acá los abogados. Pero en Brasil la justicia ha demostrado que está salvando ese país. O sea, ojalá tuviésemos en el Perú y en otros países de América Latina jueces como Moro, ¿no? Que puedan condenar a personas tan importantes y que tienen tanto arraigo popular. O sea, condenarlos y privarlos de cualquier tipo de vida política en el futuro, porque el tema de Lula es el regalo de un departamento de OAS, OAS que está presente en el Perú, que ya vendió su participación. Este caso, pero tiene 7 procesos. Sí, así es, creo que más de 7, creo que son 8 o 9, ¿ah? Pero en fin, o 11. Sí, son muchos casos. Yo veía que eran... Bueno, pero en fin. Pero en todo caso, uno más, uno menos, sí, da lo mismo. Pero en todo caso, la justicia está sacando la cara por la dignidad y la moral de ese país, ¿no? Condenando a una persona que evidentemente ha estado vinculada, y no solamente lo acusan por haber recibido un regalo, un departamento y algo más, sino que lo acusan de haber sido parte y casi un jefe de un sistema de corrupción desde el Estado. Y eso es sumamente grave, ¿no? Una corrupción que venía desde arriba. Yo creo que en el caso de Lula, no sé si esto pueda disminuir su popularidad, pero evidentemente tiene que afectarlo. Yo no creo. O sea, de 9 a 12, la pena, yo no creo que esa valoración prime entre los brasileños. Si lo tenían como favorito ya con 9 años y con toda la información que ha salido durante 3 años... Bueno, no es que no entienda, porque la verdad es que hay cosas parecidas, pero... Aquí se puede aplicar el famoso dicho, ¿no? Que todo el mundo quería en Argentina que vuelva a Perón y decían, ladrón o no ladrón, queremos a Perón, ¿no? Sí. Ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Y efectivamente volvió Perón, gobernó y murió en el poder. Bueno, a ver qué dice. Bueno, yo sí creo que lamentar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque sacas de carrera política a un candidato muy importante. En las últimas encuestas tenía una intención de voto por encima del 40%. Parece que la derecha brasileña no le gustaba Lula, porque Lula representa una opción política de izquierda. ¿Y a usted sí le gusta Lula, con toda la corrupción que ha cometido? ¿Usted cree que esa debiera ser una consideración de los jueces? ¿Cuánto tenía de aprobación en las encuestas para ver si lo sentenciaba o no? Los jueces en Brasil como en el Perú todavía no están tan institucionalizados como en Europa, como en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos de los entendidos, no solo brasileros, sino, por ejemplo, el gran Luis Ferrajoli, que es el padre del garantismo en el derecho penal, decía que se habían cometido muchas violaciones al debido proceso. Por ejemplo, nunca se tomaron en cuenta sus argumentos, nunca se tomaron en cuenta su defensa. ¿Usted cree que es inocente de todos los cargos de corrupción que se le acusan? Mira, yo creo que eso tiene que determinar el juez, pero bajo cierta regla de independencia, ¿no? Creo que es corrupto. Después de todo lo que hemos, por lo menos lo que hemos escuchado y que tenemos mucha información de lo que dice Marcelo Odebrecht y Barata sobre la información son las coordinaciones que ellos hacían con el PT para Perú. Imagínense cómo hubiera sido ahí en Brasil. Lo que pasa que cuando uno calificamos un delito como corrupción, quien tiene que determinarlos es el Poder Judicial, ¿no? Sí, pero nosotros no somos jueces, nosotros no somos congresistas brasileños ni nada. Por eso le pregunto, porque me sorprende que usted diga que es la derecha de Brasil la que no quiere que Lula postule, como si él no tuviera nada, no hubiera cometido ningún delito, o las acusaciones no tienen ningún asidero. Entonces eso sorprende. Y ¿sabes qué? No solo que lo dicen los especialistas, como Luis Ferrajoli, sino también sacaron un artículo, me parece, en el New York Times, donde hace un recuento de todo su proceso y señalan una serie de faltas al debido proceso. Entonces, yo creo que procesos en los cuales violenta derechos fundamentales de los investigados, creo que no son legítimos, ¿no? Entonces, uno espera cuando es investigado
es que te respeten tus derechos fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que acá no se han respetado los derechos fundamentales del señor Lula da Silva, y ¿es inocente o culpable? ¿Usted cree que él cometió o no estos delitos de corrupción? Yo creo que eso tiene que determinarlo la justicia. Yo no soy juez. No, yo tampoco, pero yo creo que sí, porque todos los indicios apuntan a ello. Pero bajo parámetros, bajo estándares de respeto fundamentales. Pero nosotros no somos los jueces, no vamos a decir. Le estoy preguntando una opinión sobre la información que usted tiene respecto al señor Lula da Silva. ¿Cree que es culpable o inocente? Yo creo que es inocente, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, cuando hay muchos cuestionamientos, no solo nacional, sino internacional, sobre el proceso que se le ha seguido, donde se han violentado sus derechos fundamentales, el debido proceso, donde no se han tomado en cuenta sus pruebas, donde él ha demostrado que ese departamento nunca se le cedió, sino que sigue estando bajo la propiedad de la empresa OAS, yo no entiendo por qué termina condenándolo la justicia. En todo caso, hay todavía una tercera instancia, donde es la Corte Suprema Federal de Brasil la que va a determinar en última instancia si es inocente o culpable. Pero lo importante es que acá la derecha brasileña, bajo este juego de lawfare, lo que en el Perú se ha traducido como la judicialización de la política, al final yo creo que le hace mucho daño a Brasil. Brasil está en una situación bastante complicada. Yo no creo que... ¿Cómo no va a estar complicada luego de 12 años de ese partido? Yo creo que la situación la ha generado... Yo creo que la situación la ha generado el actual presidente. Se han dado retrocesos, por ejemplo, en todo lo que es educación, salud, trabajo, el tema de la inclusión social. El gran padre latinoamericano Lula sí debería regresar a la presidencia, es lo que le convendría al pueblo brasileño. Yo creo que sí, y ahí está, digamos, justamente la intención de voto. Creo que 40%, a pesar de esta maquinaria de la derecha brasileña para acabar con la candidatura de Brasil y que no han podido hacerlo. La derecha brasileña estaba feliz con Lula da Silva durante 2 periodos, porque precisamente las que desarrollaban y hacían las actividades que les... Yo no tengo esa misma lectura. Bueno, está bien, tiene usted derecho a tener esa lectura. ¿Era de derecha o de izquierda? Lo que pasa que la derecha brasileña... No, le he hecho una pregunta, doctor. Yo no... Marcelo Odebrecht, ¿era de derecha o de izquierda? No sé, el empresario Marcelo no sé cuál es su pensamiento ideológico, pero no digo... Pero usted tiene bien identificada la derecha y la izquierda, porque si no, no diría con tanta soltura la derecha brasileña, debe saber quiénes son. Pero si tú revisas los medios, si tú conversas, yo creo que, como te digo, Brasil no es un país institucionalizado, Brasil no es Estados Unidos, no es España, no es Italia. Entonces, no es Brasil. La justicia todavía es bastante endeble, se deja manipular. Y aquí a los brasileros, a ciertos sectores brasileños, les gusta, digamos, un gobierno de corte izquierdista. Por eso se tumbaron a la expresidenta Dilma Rousseff con este impeachment, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente debería ser el pueblo quien determina si es inocente o es culpable. No, porque por referéndum van a someter la justicia. No, porque este es un tema político. Porque para mí, cuando no tienes argumentos para criminalizar una conducta, entonces te hace pensar que detrás hay toda una sustentación política. Como te digo, yo he seguido el proceso del presidente Lula. A través del PT, de sus ministros, le diga a Marcelo Odebrecht que debe darle plata a Ollanta-Humala. ¿Cómo califica esa escena? No, porque cuando se le ha preguntado, por ejemplo, a Marcelo Odebrecht, él nunca ha dicho que le dijo Lula. Quien le dijo fue Palocci, comenzando por ahí, ¿no? ¿Y Palocci es de derecha o qué? No, por eso te digo, por eso te digo. Bueno, Palocci fue el ministro de Economía. Porque de repente no me he entendido bien. Palocci fue ministro de Economía. ¿Cómo califica de Lula, ¿no? usted que Lula, a través del partido PT, le dice a Marcelo Odebrecht que apoye a la campaña de Ollanta-Humala? ¿Cómo califica esa escena? Bueno, primero que esa versión que ha dado Marcelo es falsa, ¿no? Él ha mentido. Y Barata también, los dos. El propio partido PT lo ha desmentido. Han dicho que ellos nunca dieron la orden para financiar ningún partido político. Por eso le pregunto, las dos declaraciones, tanto de Marcelo Odebrecht como de Barata, respecto a esa orden que recibieron del partido de Lula, es falsa, definitivamente falsa. O sea, no hay nada que lo que pasa que en el Perú las declaraciones de los correos eficaces se han convertido en palabra de misa, se han convertido en sacrosantas. Cuidado que... Bueno, si miente el señor Marcelo Odebrecht o el señor Barata, ¿qué pasa?
Le pregunto, ¿qué pasa si mienten? Aquí nada, acá lo que le va a permitir justamente vender sus activos. ¿Qué les va a pasar allá? Porque lo que le va a permitir a Barata, cosa que ya ha hecho, es retirar los 13 millones de dólares que tenía en las cuentas acá en los bancos. ¿Qué pasa si Barata o Marcelo Odebrecht mienten? ¿Qué pasa? ¿Qué les va a pasar? ¿Los van a premiar por mentir en Brasil? No, ¿por qué? No, Porque esa declaración que ha dado Marcelo Odebrecht no tiene implicancias para Brasil, tiene implicancias para el Perú. Entonces, y acá en el Perú ya se le soltó el dinero, por ejemplo, para que el señor Barata lo pueda recoger, los 13 millones de dólares. Muy bien. Lo que quería observar hace rato es que cuando hablábamos de la condena, usted decía que ese jurado, esos jueces no deberían haber condenado, ese tribunal no debería haber condenado a una persona que tenía tanta aprobación. No, lo que dijo es con tanta aprobación en las encuestas. Entonces parecería que las consideraciones para no condenarlo debieran ser su popularidad. Bueno, eso fue lo que expresó y eso sería ir por el costado del debido proceso. Lo que yo te digo es que se utiliza el Poder Judicial, el sistema de justicia, para sacar de carrera política a un candidato. Bueno. Y yo creo que quien debe determinar si una persona es elegida o no es el pueblo. Creo que eso son las reglas de la democracia. Y no utilizar el sistema de justicia para criminalizar a la política. Es lo que los gringos llaman. Muchos criminales terminan metiéndose en la política para eso. Muchos criminales terminan metiéndose en la política para eso. Pero no puede ser del PT. El PT es un partido que tiene más de 40 años de existencia. ¿Qué tiene eso? Que ha sufrido persecución en la dictadura militar de los 60 y los 70, ¿no? ¿Y eso lo exime de cometer delitos? No, porque cuando tienes un partido institucionalizado, o sea, no creo que ellos hayan entrado en política, por ejemplo, para robar el Estado, ¿no? Tendría que decir lo mismo del APRA usted, porque tiene más años todavía que el PT. Yo nunca he dicho que el APRA como institución, digamos, se haya metido a la corrupción. Del partido en sí, sino de personas de ese partido. Nosotros siempre hemos criticado, por ejemplo, esa posición del Ministerio Público y Poder Judicial de considerar a los partidos políticos como discusión, Son 7 los juicios que tiene abierto Lula. Acá 7 juicios los que tiene. Y un poco para hacer la aclaración, con esta sentencia en segunda instancia, sí inhabilita al presidente Lula de postular. Eso es lo que dice más o menos las reglas electorales del Brasil. Ahora, yo por supuesto voy a discrepar con Santiago. Pero, a ver, yo no creo que en Brasil haya una justicia digitada por un sector político, económico, que quiera quitarle el camino, digamos, ponerle trabas en el camino, apartarle el camino a Lula en absoluto, porque Lula ha sido un presidente que, viniendo del sector de los trabajadores, viniendo de un partido, digamos, no de derecha, sino más bien vinculado a la socialdemocracia. Originalmente al trotskismo, ¿no? Originalmente, claro que sí, como Dilma fue casi una guerrillera. Entonces, sin embargo, gobernó con la derecha y se llevó muy bien con ella, y permitió grandes negocios a la derecha. Lo que pasa es que acá surge una corrupción que es inevitable. O sea, aquí no estamos hablando de Venezuela, donde están haciendo elecciones adelantadas o estableciendo algún tipo de reglas para que no se presente fulano sutano. No. Acá es Brasil, a pesar de los problemas que tiene, es un régimen totalmente democrático y donde se ventila todo y se discute todo. De tal manera que acá no hay nada contra Lula en especial. Aquí los escándalos surgen con Petrobras, surgen con Odebrecht, surgen con una serie de entidades donde se descubre corrupción y eso jala a Lula después. O sea, la gente no empieza con Lula. Lula cae en la red que se descubre por otros motivos. Y por lo tanto, la justicia lo que ha actuado es con firmeza, con carácter, porque condenar a Lula 2 veces en Brasil, con la popularidad que tiene para los jueces, ha sido sumamente complicado. Les han puesto seguridad, han reforzado los locales donde se les juzgaba, en fin, ha habido todo un aparato de seguridad, de despliegue para no perjudicar a los jueces ante el temor de que los seguidores de Lula los puedan atacar. O sea, yo no creo que eso se pueda dar, de verdad. A propósito de la situación de la candidatura de Lula, la información que recoge El Comercio dice lo siguiente: Lula, quien ha expresado su deseo de aspirar a la presidencia, puede registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral hasta el 15 de agosto, es decir, no está registrada todavía la candidatura. Si la candidatura fuera eventualmente impugnada, se abrirá un juicio en ese tribunal, en el Superior Electoral, pero Lula podría hacer campaña hasta la decisión final del tribunal. Pero no va a ser aceptado, o sea, tú puedes presentar tu pedido, pero otra cosa es que te la acepten o no. Lo que pasa es que hay una ley
Bueno, federal. puede hacer campaña hasta que le digan... Claro, sí o lo no, que pasa es que hay una ley federal en la cual dice que aquellos condenados en segunda instancia ya están Los habilitados para los poder partidos, postular, dice, ¿no? pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones previstas para el 7 de octubre, pero el Partido de los Trabajadores ha admitido que su único candidato Claro. es Lula. Esa es la Ellos han dicho situación. que no tienen un plan B y eso lo ha dicho Por eso que la propia Dilma Rousseff. Es el ¿no? En ente una electoral el que entrevista. decidiría finalmente si es candidato o no. Yo quiero A- contradecir. Además, mi amigo no van a ser Tocho. candidatos en 20 días tampoco. O sea, aunque consigan uno, no lo van a hacer un gran candidato en 20 días. Pues eso es Ahora, imposible. yo quisiera contradecirlo aquí muy Cordialmente. amablemente. Brasil es una ciudad muy conservadora. O sea, decir que es una sociedad, digamos, liberal, no. Brasil es una de las sociedades, creo que más conservadoras que tenemos acá en Latinoamérica. Y hay muchas presiones mediáticas y políticas para sacar de Lula. Porque Lula, acordémonos, tuvo que pasar creo 3, 4 procesos electorales para llegar al poder. Entonces, bajo ese entorno, bajo esa descripción fáctica, no le conviene a la derecha brasilera. Y es más, hay algunos sectores que piensan que también hay un tema geopolítico, ¿no? Porque siempre se ha visto con mucha desconfianza que Brasil siga. Brasil, acuérdate que está dentro de las 10 primeras economías, ¿no? Brasil estaba pidiendo, por ejemplo, tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad del Estado. Entonces siempre se le veía con mucha desconfianza que pueda tener una hegemonía, Claro, digamos... él ha fracasado en 3 elecciones de esa dentro derecha, porque ha ganado 2 dentro de veces Lula y una vez Sí, pero ahora, Dilma Rousseff. yo digo, bajo Sí. estas normas de lawfare, se Sí. le quiere sacar justamente Muy de bien. la carrera política utilizando a Tenemos los tribunales de justicia, ¿no? Ok. Y me parece que es antidemocrático, ¿no? Porque los conflictos electorales o los conflictos políticos deben Queda resolverse claro. en las urnas, ¿no? Queda clara la posición, cada uno piensa lo que por supuesto, ¿no? le parece mejor de acuerdo con los argumentos expuestos, pero tenemos que avanzar con... El primer tema. con el primer tema, que tiene que ver con el presidente Kuczynski, que ha dicho que va a seguir trabajando porque el Papa, en su escritorio el otro día, dijo, le ha dicho que no se deje distraer. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Kuczynski. El otro día con el Papa, en mi escritorio conversando, me dijo, sigue trabajando, no te dejes distraer. Y el agua es fundamental, Pedro Pablo, me dijo el Papa. Y por eso estamos trabajando en esto en todo el Perú. El otro día estuve en Chala unas horas después del terremoto y una chiquita me dijo, aquí no hay agua. Y vamos a ponerle agua desalinizada a Chala, porque no hay fuente de agua cerca de ella. Y luego subí al cerro, un cerro más. Muy bien. Va a seguir trabajando porque el Papa le dijo. Mira, yo creo que al margen de lo que le ha dicho el Papa, el presidente Kuczynski tiene que trabajar hasta el 28 de julio. Eso es el asunto, del ¿no es 2020. cierto? No porque se lo dice el Papa, sino porque sus mandantes, que somos los que Claro. votamos en las elecciones, Definitivamente, ¿no? Y este, yo creo le mandamos que eso. no hay que pensar en vacancias, no hay que pensar en que si dijo, no dijo, que hizo, no hizo. Yo creo que ya las cosas del pasado, hay que tirar al pasado y hacer votos para que el presidente concluya. Creo que hay mucha expectativa por parte de la población y me refiero a los inversionistas, a los consumidores. Yo creo que el país está en una situación complicada y creo que haríamos mal en estarle poniendo piedras al gobierno. Lo que tenemos que hacer es colaborar con el gobierno. ¿Cómo? Para que el país salga adelante. ¿Cómo colaboraría usted con el gobierno, con este gobierno? No generar, por ejemplo, inestabilidades. No estar diciendo por ahí que ya le van a presentar otro pedido de vacancia. ¿Usted Yo cree creo que es ese presidente es inocente, el presidente de Kuczynski, Mira, de todas las acusaciones? yo no digo eso. De lo de las... Ah, no. Yo no digo si es inocente, yo digo que él tiene que concluir su mandato y a partir del 29 de julio No se importa tendrá si que sea inocente o investigar. culpable, si nos haya mentido o no sobre las asesorías a Odebrecht. Mira, en el sistema político que tenemos, al presidente lo hace digamos, lo protege. Y durante todo su mandato, que son los 5 años, no permite que se le investigue. Entonces reitero Al la concluido pregunta. su mandato, que se le investigue, Por si eso, quiere que no lo impo- detengan, por eso, todo lo que quieran. no Pero en este importa momento el presidente que tiene que sea trabajar. culpable o no importa si mintió o no respecto a las Mira, asesorías eso- que se eso- brindó a Odebrecht. Por eso mira, no importa, porque usted dice si lo no, protege. porque eso tiene que determinarlo la justicia. Y la justicia recién va a poder comenzar cuando él termine Con la su información mandato, que tenemos hasta ahora, ¿usted cree que no? Mira, no tenemos mucha información.
A ver, vamos a decirle al congresista No, Víctor Hernández, no, bueno, que votó por la vacancia, o sea que alguna idea distinta tendrá. No, vamos a invitarlo a Santiago a la Comisión de Vallenato para que se pueda empapar un poco de todo lo que tenemos ahí en la mano. Porque si no, imagínate, ¿no? No, pero son... hay pruebas bastante evidentes, ¿no? Bastante evidentes de haberse aprovechado del poder y haber ganado dinero indebidamente, ¿no? Siendo ministro de Estado, es clarísimo, ¿no? Él se eligió ministro de Estado en febrero y al mes siguiente ya firma un contrato, ya firma un contrato de asesorías, ¿no? Y luego entrega la buena pro y luego entrega garantías y para luego conseguir préstamos y cobrar por los préstamos. O sea, si la cosa está clarísima, o sea, la cosa es sumamente clara. El tema es qué va a pasar ahora, porque siguen saliendo información, siguen llegando información a la comisión, siguen saliendo el informe de Canal 4 del domingo, pues, aumenta un poco. Daniel Llovera. De Daniel Llovera, que es un gran investigador, periodista, aumenta un poco toda la certeza tenemos de que aquí ha habido actos de corrupción clarísimos, ¿no? Entonces, claro, una persona que tiene digamos, ese currículum, digamos, esa conducta, que ha tenido esa conducta y que no sabemos si la tiene hasta el día de hoy porque el señor Sepúlveda ha estado viniendo al Perú hasta hace muy poco. Ha dicho que no va a venir, que va a bueno, ahora no va a venir, pero ha venido hasta hace muy poco y se dicen, inclusive ha hecho algunos negocios en lo que va del gobierno, representando a esta empresa unipersonal, que está tan vinculado al presidente de la República. Entonces, con esa poca o nada autoridad moral, no puede gobernar un país, es complicado gobernar un país. Y claro, y se está colgando el presidente, porque que el presidente me dijo que siga... El Papa me dijo, el presidente dice que el Papa me dijo que siga trabajando. Bueno, ¿qué tipo de trabajo? El obispo es lo que no necesitamos en el gobierno. Eso hay que desterrarlo. Quizás mejor que no trabaje, sí, pero el obispo es terrible. Entonces, yo creo que el país está algo paralizado por todos estos problemas que hay. Y quizás hay que darle un tipo de impulso. No sé cuál es la salida, es difícil saberlo, ¿no? Pero la salida no ha sido este reacomodo de un gabinete con 7, 8 personas nuevas que la gente conoce poco y que no salen, y que no hay voceros. Y la primera ministra está en Davos, en Suiza, y bueno, no se sabe haciendo qué. Entonces el gobierno está al garete, ese es el problema. Pero tampoco la solución pasa por vacar al presidente, porque eso significa reconocer que hemos fracasado como país en nuestras instituciones, ¿no? Porque el modelo presidencialista que tenemos es que en caso de conflicto entre poderes se disuelve el Congreso, no que se disuelve el Ejecutivo, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es el entendimiento de las fuerzas políticas. Pero vacar al presidente no es disolver el Ejecutivo, ¿En qué ¿no? parte dice disolver el Congreso? Y está en la Constitución. En los hechos sí, porque en un modelo presidencialista, en este conflicto de poderes, nunca se ha pensado en la vacancia del presidente. En el conflicto de poderes es que tú disuelvas al Parlamento. Y entonces, esa es la forma como se soluciona este conflicto. No entiendo por qué habla de la vacancia. Esa es como una situación excepcional. Es algo que no debería estar. No, claro. Es una válvula de escape. Y por eso te digo, o sea, sería reconocer que hemos fracasado como país, institucionalmente, sí, pues, por supuesto. Hemos fracasado al escoger una persona equivocada. Claro. Pero te imaginas la inestabilidad que vas a generar al país. Pero yo creo en las instituciones, o sea, Santiago, yo creo en las instituciones, o sea, las personas son importantes, pero no son indispensables. O sea, si se va un presidente, está el vicepresidente. O sea, para eso se escogió una plancha presidencial, no una solamente, no un vicepresidente, sino dos. Y eso viene de la época de Ramón Castilla, de 1856, o sea, es una cosa muy antigua. Y sale uno y entra otro, y aquí no creo que sea tan nada. Fácil, Víctor Aquí Andrés. no pasó nada, salvo... No, fácil no va a ser. No. Fácil no va a ser, pero yo creo si ocurre. Yo creo que es no. Es una situación que, siendo extrema, hay que tratarla de evitar. Yo creo que ahí lo que hay que buscar es el entendimiento. Hay que tratar de evitar, pero el tema es extrema. ¿qué cosa perjudica más?
evitarla o tomar una solución. Bueno, eso decidieron el 21 de diciembre, Sí. ¿no es cierto? Y la solución Solo por fue unos por votos se mantener salvó. el Está bien, presidente, ¿no? y hay que- Entonces y hay tenemos que trabajar respetarlo. sobre Y eso, ¿no? claro, Y hay que respetar claro, la todos decisión. la han respetado. Bueno, y recién llegamos al tema importantísimo que es lo que ha ocurrido en la Comisión Lavajato. No sé si vamos a ir a una pausa primero. Bueno, Seguimos y cerramos el tema. cuéntelo, Bueno, por favor. ha Bueno, renunciado, Víctor Andrés tiene... ha renunciado es una Marisol decepción. Espinosa. No, bueno, la comisión se reunió por otro tema, evidentemente, pero se planteó, como siempre pasa, y Santiago ha sido un parlamentario y lo sabe perfectamente bien, se plantean a veces cosas que no estaban en la agenda y que hay que tratar, ¿no? La señora Espinosa presentó una carta de renuncia a ser parte de la comisión. Entendimos que se iba ella y también su bancada, pero después nos hemos enterado por la información periodística del comercio de que no, de que en las próximas 48 horas su bancada va a nombrar un reemplazo. Ella se fue, dio sus razones y luego el nuevo miembro de la comisión, el señor Morales, planteó la posibilidad, no la censura, sino la posibilidad de que la señora presidenta de la comisión dé un paso al costado, no la censura, sino que renuncie. Que ella de motu propio. Así es, por conflicto de intereses debido a su presencia en el allanamiento de su local partidario. ¿Y qué acogida tuvo esa propuesta? Bueno, o esa él solamente sugerencia? Morales votó a favor de esta, se debatió y se votó, Ajá. y solamente él respaldó su Marisol petición. Espinosa ya se había ido. Marisol se había ido y los otros, hay una ¿Y abstención, Violeta? se abstuvo. ¿Se abstuvo? Se abstuvo diciendo de que estaban buscando un año de reconciliación y que había que buscar la reconciliación, etcétera. Dio una intervención allí interesante y luego los 3 votos que votamos a favor, en contra de la pretensión de Morales fueron los 3 votos de la señora Beteta, del señor Mulder y yo. A ver, ¿puedes por favor leer? Estoy sorprendida Claro, lo de con que la señora renuncia, sí. Marisol Espinosa estuvo aquí con nosotros la semana pasada y leímos juntos el comunicado de Alianza para el Progreso y quedaba claro que si se iba ella, se iba la bancada. Ella ha dicho Incluso que lo comentamos acá. ahora ha dicho que su partido no será cómplice, no será cómplice de información tergiversada, direccionada y sobre todo de una persona que ha participado en un allanamiento, el de los locales de Fuerza Popular, el local, y no garantiza ni la transparencia ni la imparcialidad para una comisión investigadora. El partido, dice ella, pero en la misma nota el comercio dice, el comercio supo que este jueves la bancada de Alianza para el Progreso designará a su reemplazante en la comisión Lavajato, donde parecería existir una contradicción entre lo que ella dice del partido y lo que el partido efectivamente haría al final. Y lo que Pero el partido claro, este dijo es un... antes también. También, es cierto. Habrá que ver si en efecto esto que anuncia como un trascendido del comercio acaba ocurriendo o no, ¿no? Claro. Y se lo preguntamos acá. Además, que para que sea precisa, ¿pero es usted o es toda la agrupación? Bueno, se tomarán decisiones, pero el papel aquí y la conferencia de prensa decía que era toda la bancada y queríamos saber Claro, cómo con iba... lo cual el partido estaba renunciando a su cupo, ¿no? Pero Claro. yo creo que si queremos salvar la comisión, eso pasa necesariamente por cambiar la presidencia. Y yo creo que quien debería presidirla es el partido que no está siendo investigado. Acción Yo creo Popular. Acción Popular. Lo lanza usted como... Los únicos que no estamos siendo investigados Porque- parecería que somos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a empezar Que a no- mover a los congresistas, Porque porque lo dice que también pasa- le ha caído Porque no han ahí- estado en el gobierno en esos Ah, años. Bueno, pero es que, Y los congresistas cuando también les ha caído cuando su- estuvimos nunca trabajamos su con billete. Odebrecht, cuando la Acción Popular gobernó, nunca hizo obra con Odebrecht no existía, llegó o estaba llegando o llegó después, pero toda la usted obra mismo- de Belaúnde, que es inmensa, se hizo Usted mismo directa, ha obra dicho- directa, administración directa del Estado. Usted mismo ha dicho que le interesa saber qué congresistas, porque Claro. ya el señor Pero por Marcelo supuesto que ha hablado sí. a los congresistas también, entonces, ¿qué congresistas? Por supuesto de que sí. oficialistas, de oposición. Por supuesto que sí. Entonces, Por ejemplo, en la época del señor Santiago Gazañedí, que era congresista en esa época, cuando votamos esta ley famosa que a través del recibo de luz íbamos a pagar los peruanos todos a financiar un Estamos todavía. gasoducto No, ya no. Ya privado, No, todavía es Ya el se siguiente suspendió. mes. lo van a devolver. Pero cuando ahí yo me paré y pedí que no, que esto no se podía hacer y en todo caso si íbamos a financiar un negocio privado,
que nos den acciones del gasoducto a cambio de un aporte, porque no puedes tú aportar algo con la esperanza de que esto va a servir para que te bajen, que la luz no suba en el futuro. No ¿Y usted cree que ahí están pagando el favor? Y los nacionalistas y todos los demás votaron a favor de esa... Y va a empezar por esa lista, dice, usted va a investigar. No, pero supongo que habrá habido algunos intereses de por medio, habrá habido presiones. Intereses del Estado, ¿no? Lo que pasa que en las comisiones, creo que debe quedar como regla que quien la preside una comisión, sobre todo una comisión investigadora, no debe ser, digamos, parte de la investigación. Y acá es parte de la investigación es Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Entonces, ellos no pueden tener, digamos, la titularidad de esa comisión. Por eso la titularidad la debe tener, digamos, un partido cuyo gobierno no esté siendo investigado. Porque si no te conviertes en juez y parte, ¿no? Pero entonces, no debería estar integrado, entonces tampoco. Porque Mira, ¿cuál diferencia? La eso nosotros lo dijimos cuando se formó la comisión y no nos hicieron caso. Mira, bueno, pues lo que pasa es que los parlamentarios tienen derecho, digamos, a participar. Pero al menos, creo que por una cuestión de decoro, al menos no deberían presidir, porque el presidente sí tiene el manejo de la comisión, puede determinar a quién se invita, a quién no se invita, por dónde se va la investigación. Yo creo que Acción Popular debería ser quien la presida. Pero podría irse también. Víctor Andrés se integra la comisión, él podría ser el presidente, ¿no? Pero tampoco, si queremos salvar la comisión, tampoco debería presidir, con el mismo motivo que creo que tiene algo de razón, presidir Fuerza Popular la Comisión de Ética, ¿no? Tampoco. Porque la Comisión de Ética, si ellos son mayoría y la mayoría de denuncias son contra ellos, evidentemente... O sea, entonces ¿usted está de acuerdo que Rosa Barta no siga presidiendo la comisión? No, yo creo que está haciendo un buen trabajo, independientemente de las consideraciones de Santiago, que creo que son bastante aceptables. Ella, hasta el día de hoy, ha hecho un buen trabajo. Entonces, ¿para qué sacarla si hasta el día de hoy ha hecho un buen trabajo? Entonces las consideraciones no vienen a cuento. Claro. Porque si tienen sentido, sí hay un problema. Tuvieron sentido en un primer momento, pero han pasado un año y en un año esta señora ha demostrado que es eficiente, que es trabajadora y que es objetiva. Bueno, pues... Podría pasar lo mismo con el presidente de Ética también. Podría pasar. Yo no, si pasó con la señora Bartra. Sí, podría pasar, pero parecería que no está pasando. Porque hay muchas congresistas de Fuerza Popular que han sido librados de responsabilidades. De PPK también. Bueno. ¿Y qué más ha pasado entonces en la comisión? Ya tienes la lista de los que van a pasar de testigos e investigados. Bueno, pero esa es la tercera o cuarta lista, ¿no? Han habido otras, ¿Y hay fecha del presidente para presentarse? No hay fecha del presidente. ¿Van a preguntárselo nuevamente? Y lo que hemos planteado, yo personalmente he planteado, es que en el caso de Sepúlveda, que es fundamental su presencia, a través del Ministerio Público o del Poder Judicial o del Congreso chileno, se le cite en Chile. Nosotros vamos a Chile, al Congreso, a través de la Alianza del Pacífico, podemos llegar a acuerdos, porque hay vinculación, hay comisiones mixtas y ahí hay que interrogarlo, porque es fundamental lo que este señor tenga que decir, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos luego con lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo y el Defensor del Pueblo en particular sobre el indulto a Fujimori y cómo tendría que comportarse el ingeniero Fujimori de ahora en adelante. Bueno, en conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo ha considerado que el indulto otorgado a Alberto Fujimori transgrede todos los estándares legales y jurisdiccionales, es lo que ha dicho. Afirmó que el exmandatario no puede realizar actos públicos ni políticos porque de hacerlo evidenciaría que su estado de salud no califica para ese beneficio y le podría ser revocado. El Ministerio de Justicia respondió y ha dicho que se ha actuado con absoluta veracidad y dentro de las normas. Escuchamos al defensor. El tiempo que debe cumplirse para poder dar gracias presidenciales está señalado por la propia Constitución y cuando se da la gracia presidencial debe computarse ese tiempo para que el indulto pueda tener asidero o la gracia, perdón, pueda tener asidero. La pregunta es, esta resolución que por un lado da un indulto y gracias supera los estándares legales y supera los estándares jurisprudenciales. En lo que se refiere a los estándares legales, tenemos que decir que transgrede directamente lo que señala la propia Constitución en relación al plazo. Y en lo que se refiere a los estándares jurisprudenciales,
Estamos diciendo con esto que no exista base médica. Lo que estamos diciendo es que los estándares legales y jurisprudenciales no han sido superados, que hay una débil motivación, que hay una exigua motivación en lo que se refiere a la resolución. Y la resolución debió recoger todas estos recaudos que tanto la legislación como la jurisprudencia señalan. Conviene también que señalemos nosotros que para la Defensoría, como lo ha señalado nuestra jurisprudencia, los indultos o las gracias son revisables en sede jurisdiccional, porque tienen, a decir de la propia Constitución, carácter de cosa juzgada. Un tema caso del expresidente Fujimori no puede realizar actos públicos, actos políticos, porque esos fueron, digamos, los actos que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos. Un tema más. También la jurisprudencia ha señalado que la base de toda gracia, de todo indulto, es el informe médico. En consecuencia, si alguien se conduce como que no está afectado de una enfermedad terminal o que no está actuando como precisamente tiene que actuar una persona que está en la última parte de su vida, eso de alguna manera también afecta la gracia o el indulto que se le pudiera haber dado, tal como ya sucedió en un caso en la jurisdicción constitucional peruana. Muchas gracias. Hay varias consideraciones, ¿no? A mí la que me llama la atención es esta que dice que Fujimori no puede hacer actos públicos o políticos. Qué interesante, eso, sí. Eso es lo más... todo ha sido interesante, pero eso es lo que me ha llamado la atención a mí también. ¿Por qué? Porque creo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que no sé si a la que se ha referido el defensor del pueblo, en que dice algo parecido, en el sentido de que si hay un indulto, es un perdón, pero que no lo libera de una responsabilidad penal. Entonces, si no está liberado de la responsabilidad penal, si sigue, o sea, el delito está allí, entonces no puede estar haciendo una actividad, pues, que está vinculado al delito, evidentemente. Es incompatible. Así es, claro. Así es. Entonces tiene razón, y eso nadie lo ha dicho, y creo que es importante resaltar lo que ha dicho el defensor del pueblo. Fujimori no puede ser una persona común y corriente que mañana empiece a hacer una vida partidaria, ir a mítines, ir a balconazos, participar en una, en fin, como participa pues Keiko o Kenji en la vida política, ¿no? Eso no puede hacer. ¿Y qué pasaría si lo hace? Porque eso no está se supone que eso revierte en principio, lo que se le ha concedido, sí, pero eso pues, se supone nomás, ¿no? En principio podría revocarse, ¿no? Ahora, tampoco el defensor del pueblo, que creo que ha estado muy bien el día de hoy, tampoco el defensor del pueblo ha cuestionado el indulto como institución, ¿no? El indulto como tal. Ha dicho, no rinde los estándares, no está dentro de los estándares. Y ha dicho, sin decirlo con esas palabras, pero que se han festinado trámites o se han creado situaciones que no existen para un indulto. Pero no ha cuestionado el indulto. O sea, el presidente de la República tiene el privilegio de indultar, ¿no? Y de hacer un acto casi prohibido, pero tiene ese privilegio que viene pues de la Edad Media, ¿no? Se puede hacerlo. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿no? Porque veíamos una defensoría bastante adormitada, parecía que estaba de vacaciones, ¿no? Pero importante creo que lo que ha dicho hoy día el defensor es que el indulto está mal dado, mal otorgado, ¿no? En el caso concreto, ¿no? No ha cuestionado la facultad presidencial que está ahí, ¿no? Pero sí el indulto de Fujimori, ¿no? No solo que se haya festinado trámites, por ejemplo el tema de los plazos y todo eso, sino el tema de fondo. O sea, el informe médico no es convincente para, digamos, alegar o para otorgar un indulto, porque el indulto humanitario tiene algunas condiciones, el estándar son muy elevados, y lo ha señalado también el propio Tribunal Constitucional cuando ha dicho, cuando se trata de delitos graves, como por los cuales ha sido condenado Fujimori, el nivel de argumentación y de pruebas que sustentan su enfermedad debe ser más alto que cualquier otro indulto por otro delito, ¿no? Entonces aquí ha hecho mal el gobierno a otorgar, digamos, el indulto, y más aún cuando concomitantemente esto es producto
de que un sector de Fuerza Popular le salva la vida al presidente, ¿no? Es decir, ha habido... Una negociación por debajo de la mesa. Una negociación, definitivamente, o sea, eso es evidente. Una negociación pero con eso queda muy mal el ministro de Justicia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente queda muy mal parado el sector, ¿no? Y bueno, pues, pero acá lo concreto es que esto va a servir, por ejemplo, de argumento para que cuando el caso se vea ante la Corte Interamericana en este seguimiento de ejecución de sentencia, la Corte Interamericana tiene un argumento adicional, que es el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, yo creo que para el gobierno va a ser muy difícil sustentar o fundamentar el indulto ante la Corte Interamericana, ¿no? Ahora, eso sin perjuicio de que el caso, por ejemplo, Pativilca, que se va a ver creo que en estas semanas, también lo podría cuestionar, por ejemplo, el derecho de gracia, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay argumentos para que se revoque tanto el indulto como el derecho de gracia y que Fujimori puede eventualmente regresar a prisión, ¿no? Sí, justo pero estaba buscando información y a inicio de año, sí, pues a inicio de año de enero, se decía que para finales de este mes tendría que verse justo este caso de Pativilca. Claro. Responder al pedido de la Fiscalía de 25 años contra Alberto Fujimori y obviamente se van a tener que pronunciar sobre esta gracia presidencial, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos. Con lo cual el Poder Judicial podría decir que el indulto no aplica por las consideraciones que hay una obligación del Estado de perseguir el delito cuando se afectan derechos humanos, ¿no? Bueno, por supuesto el Ministerio de Justicia ha dicho que ante esta observación, digamos, de la Defensoría del Pueblo, que ellos han actuado con absoluta veracidad y dentro de las normas. No era esperable que dijeran, no, bueno, sí, la verdad es que nos hemos salteado unos trámites, no hagan ellos tienen, digamos, que sustentar su decisión, ¿no? Pero además, el ministro de Justicia ha sido presidente del Poder Judicial. O sea, no es pues no es un boticario, no es una persona que desconozca las cosas, él las conoce perfectamente bien, entonces hay una mayor responsabilidad evidentemente de lo que se ha hecho, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente tema, vamos a pausa, seguimos. El expresidente Humala recibirá a la comisión que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la base militar de Madre Mía y tiene disposición de colaborar con las indagaciones, dijo hoy su abogado, uno de sus abogados, Alberto Otárola. Vamos a escuchar lo que declaró y luego vamos a conocer también lo que ha dicho Héctor Becerril. Los van a recibir. Por supuesto. Porque ha habido casos en los que no los han recibido. Públicamente hemos denunciado que el señor Becerril no es ninguna persona que guarde de la investidura necesaria para hacer una investigación objetiva e imparcial. Adelanta opinión en cada momento. Ha negado el acceso a la información para el ejercicio elemental de la defensa. Tengo entendido que se le solicitó la expedición de una serie de copias para el ejercicio, no ha sido citado oportunamente el presidente Humala, pero pese a todos estos hierros, que son más bien de orden político, que es una investigación entonces política, no tenemos ninguna duda. Son hierros porque, sino acciones deliberadas, de lo que usted está describiendo. Entre las dos cosas. Ya sabemos a dónde va a llegar el señor Becerril, pero igual vamos a colaborar con las investigaciones de todos los organismos conforme ha sido la actuación procesal tanto del presidente Humala como de la señora Heredia a lo largo de todas estas investigaciones. Han acudido a todas y cada una. Y lo que ha dicho Héctor Becerril, el congresista Héctor Becerril, que encabeza la comisión llamada Madre Mía, es que si bien esto todavía no ha sido sometido a consideración de ese grupo de trabajo parlamentario, él va a plantear como fecha para esta concurrencia, en este caso es la comisión la que va a ver al expresidente, porque está preso, está con prisión preventiva. La fecha tentativa es el 16 de febrero, para tomarle las declaraciones sobre esta circunstancia. Muy bien. Primero, un poco cuestionar cómo está actuando esta comisión, ¿no? Yo creo que cuando tú eres investigado, lo mínimo que debe hacer una comisión es darte el derecho a la defensa. La abogada del señor Humala se ha presentado al señor Becerril, ha solicitado copia del expediente porque lo mínimo que puede hacer una persona que es investigada es averiguar de qué se trata la investigación y se la han negado. Entonces, yo creo que aquí hay un trasfondo político, ¿no? Además que el propio señor Becerril ha dicho que se va a citar
a todos los jueces y fiscales que participaron, intervinieron en el expediente judicial donde terminó con un sobreseimiento de la causa, donde no encontraron ninguna prueba que lo incriminara al expresidente Humala, ¿no? Llámese el señor San Martín, llámese el actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Entonces, sabemos que Fuerza Popular tiene una ojeriza contra estos dos funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, acá yo creo que se le ha visto el fustán a los miembros de la comisión Madre Mía, ¿no? Sobre todo investigar un hecho que sucedió hace más de 25 años, un hecho que fue judicializado, que cuenta con sentencias firmes, y tratar de escarbar ese tema, no encontramos otra razón que no sean un trasfondo político. Bueno, las comisiones son esas, no somos jueces, lo sabe Santiago perfectamente bien, investigamos, buscamos indicios y investigamos pues bajo una óptica a veces o unos parámetros políticos, es evidente, ¿no? Ahora, yo creo que sí, ojalá que se llegue a la verdad. Es un caso muy lamentable, un caso terriblemente bárbaro y que, en fin, queremos saber lo que ha pasado. Me llama la atención sí que haya pasado tanto tiempo y no hayamos llegado a nada. Me llama la atención sí que hayamos mucha gente apoyado a Humala en su momento, la izquierda que apoyó a Humala en su momento, y que este caso se le pasó o no le interesó. La izquierda estuvo subida al carro de Humala para llegar al poder y se olvidó el caso Madre Mía durante muchos años, y ahora parecería que quieren revisarlo. En buena hora que se haga, pero lógicamente allí hay responsabilidades de mucha gente que dejó pasar durante mucho tiempo este caso, que es un caso casi emblemático de lesa humanidad, y que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y poder saber lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. Yo entendería tu posición en la medida que no se hubiera investigado, pero se investigó. Y esto llegó hasta la Corte Suprema. El juicio duró más de 2 años, con intervención del fiscal de la Nación de ese momento, con intervención del presidente de la sala, que fue el doctor San Martín. O sea, creo que nadie puede dudar de la imparcialidad y la objetividad de estos dos magistrados, ¿no? Lo que sí nos llama la atención es que se quiere revivir un caso que sucedió hace 25 años, cuando Fuerza Popular nunca le ha interesado la defensa de los derechos humanos. O sea, si tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Esto nunca se judicializó, nunca se investigó, bueno, sí habría que investigarlo. Además que cuando esto se vio en la Comisión de la Verdad, nunca se le involucró al expresidente Humala. Porque hubo una denuncia sobre el caso Madre Mía, el Frente Guayada, pero nunca se les indicó a él. Eso, la sindicación viene recién en la campaña del año 2006. O sea, eso te llama la atención. ¿Por qué un proceso electoral es que se saque esos temas? ¿Y por qué después de tantos años es que quiere, digamos, investigarlo una comisión del Congreso, cuando eso debe dejarse en todo caso el Ministerio Público, que también está investigando el caso? ¿Y por segunda vez. ¿Los testimonios de las personas que lo reconocen a él como el capitán Carlos? Mira, el doctor San Martín dijo sobre este caso que cuando ellos vieron el caso en su momento se revisaron más de 60 testimonios, entre las víctimas, supuestas víctimas, los deudos, los pobladores, los soldados, los oficiales que intervinieron en el Frente Guayada, y todas las pruebas que se actuaron determinaban que el presidente Humala no tenía ninguna participación en los hechos en materia de investigación. Y esto llegó hasta la Corte Suprema, es decir, pasó por todo el filtro que significa todo un proceso judicial. O sea, no es que esto se haya investigado solo en el Ministerio Público, llegó hasta el Poder Judicial. Y el Poder Judicial dijo, acá no hay una causa para que esto se siga investigando, y se produjo el sobreseimiento de la causa, que tiene los efectos de la causa juzgada. Ahora el Ministerio Público nuevamente ha reabierto el caso. Los testimonios de las personas que reconocen a la señora Ollanta-Humala como el capitán Carlos. Por eso te digo, esos testimonios ya fueron evaluados. Pero se está volviendo a evaluar. Que hemos visto ahora, mira, durante los últimos meses, cuando él dejó de ser presidente de la República, ¿esos testimonios cree usted que son falsos? Mira, ¿Y qué hay del testimonio de este señor que, acusado por su propia hermana de que primero mintió porque compraron su silencio? ¿Todo eso usted cree que es falso? Mira,
el propio juez San Martín dijo que sobre ese testigo se le tomó un peritaje, una prueba psicológica. Y los resultados de la prueba psicológica se demuestran, se concluyen que era un mitómano, es decir, un mentiroso. Porque él primero dijo sí, después dijo no, después dijo sí, es decir, ha variado de versiones infinidad de veces. Entonces, ¿cómo puedes tomar...? Del señor que reconoce al capitán Carlos como Ollanta Humala, también dice estar decepcionada de su hermano, porque dijo que no cuando era sí y luego ha dicho que sí. Y después dijo que no. Ella lo reconoce como tal, por eso le pregunto, esos por testimonios, digo, bueno, ese testimonio que son de las hermanas, ese testimonio que eso es falso también. Ese testimonio también fue evaluado, también fue analizado, también fue investigado. ¿Y pero también miente? Pero si al final son 64 testimonios, las pruebas que se hicieron, las visitas judiciales que se hicieron en lugar de los hechos, te concluyen finalmente que no hay participación del expresidente Humala, o sea, ¿tú crees que tienes que condenarlo? Cuando las pruebas tienes que compulsarlas, tienes que mirarlas todas en conjunto, o sea, por un testimonio, ¿tú crees que es correcto llevar a una persona a la cárcel? No, acá no le está llevando a la cárcel, entiendo. Después de más de 2 años de investigación. Verónica, este caso fue investigado. No, ya sé, pero la comisión del Congreso no va a llevarlo a la cárcel. Es que lo que nos llama justamente poderosamente la atención, ¿por qué el Congreso tiene que investigar un caso que ya fue judicializado? Que cuenta con eso sentencia ocurre permanentemente, firme. Y además hay nuevos casos judicializados que también el Congreso se pero no con tanta antigüedad, con casos recientes. Pero son más de 25 años. Pero si aparecen nuevos testimonios de un presidente que acaba de salir en funciones, y en el peor de los casos, ¿podría ser tomado o no, digo yo? Mira, y en el peor de los casos, ya el Ministerio nuevamente está investigando el caso. ¿Y está haciendo bien o mal el Ministerio Público? Que investigue. Nosotros nunca ¿Usted cree que debería inhibirse el Congreso definitivamente, de esa investigación? Definitivamente, esto debería pasar a previo del Ministerio Público, que el Ministerio Público haga su trabajo de manera... Pero no se arguye siempre que son investigaciones distintas, que las que hace el Congreso tiene por objeto ver qué problema puede haberse producido ahí para corregir la legislación o lo que fuese e impedir que una cosa semejante pueda producirse en el futuro. ¿No es ese el argumento, Mario, para las investigaciones? Yo entiendo que ese, digamos, el marco general. Sí. Pero tienes un caso de un expresidente, tienes un caso que sucedió hace 25 años, tienes un caso que fue investigado, tienes un caso en la cual terminó con una resolución judicial firme, en la cual no le encuentra responsabilidad y decide archivarlo. Y el Congreso decide reabrir el caso. ¿Cómo se llama eso? ¿No se llama persecución política? ¿Y en la Fiscalía también? Por eso te digo, el Ministerio Público, si quiere que investigue, ¿Y por qué querría investigar el Ministerio Público? ¿Por una venganza política también? Porque muchas veces el Ministerio Público también actúa por presiones, pero en todo caso dejemos que el Ministerio Público investigue, que ellos hagan su trabajo, porque en todo caso le corresponderá al Ministerio Público investigar o no, que ellos decidan, porque el Congreso tiene que... Sí, bueno, el tema de haber pasado 25 años y no haber habido una comisión investigadora sobre ese caso en los 25 años también es algo que nos llama la atención a todos, ¿no? Claro. Sí. Y nos hace responsables a todos también del tema. O sea, nadie le dio importancia hasta el 2006. Hasta el 2006. No, y después tampoco. Y después se olvidaron. Exacto, Sí. porque Después este tema es desde esa época. Se olvidaron, sobre todo las ONGs, en fin, los seguidores de la Comisión de la Verdad, en fin, todos ellos se olvidaron del tema y ahora ha vuelto a surgir. Yo creo que hay que investigar, o sea, no hay que negarse nunca a la investigación, pero evidentemente eso es un poco tardía, ¿no? Bien, gracias a nuestros invitados, nos tenemos que ir, pero volvemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.